A todos, mi nombre es Fabiola Eunice Serrano Arias y el día de hoy vamos a hablar sobre las principales malformaciones vasculares en el sistema nervioso central. Abordaremos los aneurismas intracraneales, las malformaciones anteriovenosas, las fístulas durales y los cavernomas. Los aneurismas, por definición, son protuberancias o dilataciones que se forman en los puntos débiles o delgados de un vaso sanguíneo cerebral. Son lesiones adquiridas, pero también se han encontrado formas familiares. Se presentan principalmente entre los 55 a los 60 años de vida. Su prevalencia en serie de autopsias se ha descrito entre un 1 a un 5%. Se estima que entre todos los aneurismas que se han descubierto de manera esporádica, solo el 50 al 80% sufrirán una ruptura. La ruptura del aneurisma va a producir una hemorragia subaracnoidea. El riesgo de hemorragia subaracnoidea es de 6 a 10 por 100.000 personas al año, y el riesgo de muerte por una hemorragia subaracnoidea es del 30 al 40%, por lo que vemos es un riesgo elevado. Es poco conocido el proceso por el cual se forma un aneurisma. Se han postulado varias teorías, pero es importante saber que las características de las arterias intracraneales son diferentes a las arterias extracraneales. Difieren principalmente en que las arterias intracraneales no tienen la capa elástica externa y la capa media, que es la capa que contiene todas las células musculares, es más fina. Esto podría favorecer que la arteria sea más frágil y tenga zonas más débiles, favoreciendo la formación del aneurisma. De acuerdo a sus características, los aneurismas se dividen en tres tipos: saculares, fusiformes y disecantes. Son solitarios en un 70 a un 75% o múltiples en un 25 al 30%. Por ejemplo, los aneurismas de la bifurcación de la arteria cerebral media se pueden encontrar en espejo, es decir, tenemos que buscar también un aneurisma del otro lado. Se localizan usualmente en el polígono o en el círculo de Willis, siendo la localización más frecuente en el complejo de la arteria comunicante anterior. También los podemos encontrar, como ya dijimos, en la bifurcación de la arteria cerebral media, en la arteria comunicante posterior y en la arteria cerebelosa posterior superior. Su origen puede ser espontáneo, traumático o infeccioso o disecante. Como factores de riesgo tenemos que es 2 veces más común en mujeres, se encuentra en promedio a los 50 años de edad. Un factor de riesgo también son las alteraciones genéticas. Se ha encontrado que los pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante tienen mayor prevalencia de aneurismas intracraneales. El tabaco, el alcohol y la hipertensión arterial también son factores de riesgo. La historia familiar es muy importante, ya que cuando un paciente tiene un familiar afectado, tiene 4% de riesgo, y si tiene 2 o más familiares afectados, puede tener hasta un 8 al 10% de riesgo de tener un aneurisma intracraneal. Por lo tanto, son candidatos a tamizaje solo los grupos con alto riesgo de aneurisma intracraneal. Se consideran alto riesgo miembros de primer grado de pacientes con 2 o más miembros con historia de aneurismas no rotos o hemorragia subaracnoidea, pacientes con historia familiar de enfermedad poliquística renal, y si el tamizaje en estos casos inicial es negativo, se sugiere que la próxima vez se haga un tamizaje a los 5 años. El método utilizado principalmente es la angioresonancia, ya que es un método no invasivo y que nos da radiación ionizante, pero también se puede utilizar la angiotomografía. Es importante recordar que estos dos métodos solamente pueden distinguir de manera sensible los aneurismas que miden más de 3 milímetros. Cuando un paciente llega a urgencias por una hemorragia subaracnoidea, no existe duda de que debe ser tratado. Sin embargo, cuando se encuentra un aneurisma de manera incidental, existe controversia si este debe ser tratado o no. Para esto, se debe estimar o se ha estimado el riesgo de ruptura del aneurisma. En 1998 se realizó el primer estudio, un estudio retrospectivo, para evaluar cuál es el riesgo de ruptura de los aneurismas. Este estudio encontró que la tasa de ruptura de aneurismas menores a 10 milímetros de diámetro es del 0.05% al año. Este estudio tuvo algunas críticas, ya que era un estudio retrospectivo, por lo que se realizó un estudio prospectivo, el Estudio Internacional de Aneurismas No Rotos, que incluyó 1.692 pacientes.
Estos pacientes fueron seguidos y se encontró los mismos resultados, que la tasa de ruptura, el riesgo de ruptura es muy bajo. Como podemos ver en la tabla, se realizó una clasificación en aneurismas. Como se puede ver en la tabla, se realizó una estratificación diferente. En este caso, el punto de corte fue de 7 milímetros. Entonces, además se evaluó si el aneurisma se encontraba en el segmento cavernoso de la arteria carótida, si se encontraba en la arteria cerebral anterior, en la arteria cerebral media o en la arteria carótida interna, o si está en el segmento comunicante posterior. De acuerdo a esto podemos ver el riesgo de ruptura en cada grupo. Si son de menos de 7 milímetros y se encuentran, por ejemplo, en la arteria cerebral media, el riesgo de ruptura es de 0, teniendo el mayor riesgo de ruptura los aneurismas que miden más de 25 milímetros y, por ejemplo, que se encuentran en el segmento comunicante posterior. Por lo tanto, para conocer el riesgo de ruptura del aneurisma, es importante saber la localización, el tamaño del aneurisma y si el paciente ha tenido el antecedente de una hemorragia subaracnoidea de otro aneurisma. Un metaanálisis realizado posteriormente encontró que varios factores como la edad mayor a 60 años, el género femenino, si los pacientes son de descendencia finlandesa o japonesa, la talla mayor de 5 milímetros del aneurisma, la localización del aneurisma en la circulación posterior y si un paciente ha tenido un aneurisma no roto, pero que este aneurisma es sintomático, ya sea por compresión, estos pacientes tienen un riesgo elevado de ruptura. El cuadro clínico va a variar de acuerdo a si los aneurismas son rotos o no. En cuanto a los aneurismas no rotos, generalmente son asintomáticos, sin embargo pueden presentar síntomas compresivos por compresión de nervios craneales, como es la compresión del tercer nervio craneal por un aneurisma de la arteria comunicante posterior, o por compresión de otras estructuras como el tallo cerebral. Cuando un paciente arriba a urgencias o a un hospital con una hemorragia subaracnoidea, puede presentar una diversidad de síntomas. Primero, puede presentar cefalea. La cefalea es referida por la mayor parte de los pacientes como la peor cefalea de su vida, ya que es una cefalea que no se parece nada a otros episodios de dolor de cabeza que el paciente haya tenido. A pesar de que haya tenido episodios frecuentes de migraña, etc., nunca va a ser similar. Esta cefalea es una cefalea de inicio súbito que aumenta en escala del dolor de 0 a 10, aumenta hasta 10 en unos segundos y que puede estar asociada a náusea, vómito e incluso alteraciones del estado de conciencia. Esta cefalea, muchos lo refieren como si fuera un trueno. Hay algunas escalas que se han utilizado para estandarizar los criterios o para describir la condición neurológica a la admisión de los pacientes. Entre ellos está la escala de Juni-Hess. Esta escala se divide en 5 grados de 1 a 5. El grado 1 son síntomas leves como cefalea, leve rigidez de nuca, y esto es por irritación meningia. El grado 2 son síntomas moderados a severos con una rigidez de nuca más marcada, pero sin un déficit neurológico franco, salvo tal vez una compresión del nervio craneal, un tercer o un sexto nervio craneal. El grado 3 es somnolencia, principalmente confusión y síntomas focales leves. El grado 4 es estupor y el grado 5 es coma. Es muy importante recordar que una hemorragia subaracnoidea es un cuadro grave. 10% de los pacientes van a morir antes de llegar a un servicio de urgencias. Esto es porque la cantidad de sangre es tan importante que el paciente puede tener un grado Juni-Hess de 5 en muy pocos minutos. Entonces es muy importante recordar que es una patología muy grave. De manera inicial es importante realizar el diagnóstico. Cuando el paciente llega con sospecha de una hemorragia subaracnoidea, la tomografía de cráneo simple es la imagen inicial recomendada. Con la tomografía podemos saber la cantidad de sangre que tiene el paciente intracraneal, secundaria a la ruptura del aneurisma. Y para estratificarlo podemos utilizar la escala de Fisher. La escala de Fisher se divide de 1 a 4, donde el grado 1 no muestra signos de hemorragia, el grado 2 muestra una hemorragia difusa,
pero con una capa menor a 1 milímetro. El grado 3, la capa es más gruesa, mayor a 1 milímetro, y el grado 4 podemos ver hemorragia intracerebral o intraventricular. Si un paciente llega al servicio de urgencias con sospecha de hemorragia subaracnoidea, se realiza un estudio de imagen y el estudio de imagen es negativo, es decir, no se encuentra, no se alcanza a observar una hemorragia importante, esto no elimina el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Si el cuadro clínico es sugerente, se debe realizar otro método diagnóstico. Entre esos se encuentra la punción lumbar. La presencia de xantocromía, una decoloración amarilla del líquido cefalorraquídeo que presenta la bilirrubina por la descomposición de la hemoglobina, es aún más definitiva que un recuento alto de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo. La sangre de una hemorragia subaracnoidea que ocurrió más de 12 horas antes de la punción lumbar resultará en líquido cefalorraquídeo xantocrómico, mientras que la sangre fresca, como podría ocurrir con una punción lumbar traumática, no. Después de haber hecho el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, debemos encontrar cuál ha sido la causa de la hemorragia subaracnoidea. En este contexto, estamos buscando la presencia de aneurismas intracraneales. Para buscar las anomalías en los vasos sanguíneos, existen 3 exámenes de imagen o pruebas de imagen que podemos realizar: la angiotomografía, la angioresonancia y la angiografía. Cada uno de estos métodos tiene un nivel de sensibilidad y especificidad diferente. Para la angiotomografía, la sensibilidad es 0.77 a 0.97 y una especificidad de 0.87 a 1. Sin embargo, es importante recordar que la sensibilidad va a disminuir con aneurismas menores a 3 milímetros, esto es de 0.4 a 0.91. En el caso de la angioresonancia, la sensibilidad va del 0.69 a 0.99 y una especificidad de 1. Sin embargo, la sensibilidad va a descender, igual que en la angiotomografía, en los aneurismas menores a 3 milímetros, con una sensibilidad de 0.38. En el caso de la angiografía ha mejorado con el paso del tiempo, ya que antes se hacía una angiografía bidimensional, sin embargo ahora podemos hacer adquisiciones tridimensionales. Estas adquisiciones nos ayudan a ver las características del aneurisma y su relación con otros vasos sanguíneos. Cada uno de estos métodos de imagen tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la tomografía y la angiotomografía es que es un método que se puede encontrar más fácilmente en los hospitales, es un método que es rápido de realizar y es un método que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la desventaja es que es un método que emite radiación ionizante. En cuanto a la angioresonancia o la resonancia magnética, es un buen método para identificar los aneurismas. La ventaja es que no emite radiación ionizante, sin embargo, el tiempo de duración del estudio puede llegar hasta 1 hora. Entonces, en pacientes inquietos o pacientes que estén intubados con ventilación, es más difícil realizarlo. Y en cuanto a la angiografía es el método por excelencia para encontrar los aneurismas. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones. El principal es que, al igual que la tomografía, es un método que emite radiación, por lo tanto, el nivel de exposición debe de ser cuidadoso o debe de cuidarse los pacientes. Es un método que puede tener complicaciones, ya que como se hace con manipulación intraarterial, puede haber complicaciones desde el sitio de punción, complicaciones embólicas por la manipulación de los catéteres. Sin embargo, estas complicaciones disminuyen mucho dependiendo de quién realice el procedimiento, ya que depende mucho de la destreza del operador. Una vez identificada la hemorragia subaracnoidea y que se realizaron los primeros estudios y que no se encontró una etiología de la hemorragia subaracnoidea, inclusive después de realizarse una angiografía, se debe realizar un nuevo estudio de imagen. Debemos recordar que las angiografías pueden ser negativas en un 10 al 20% de todas las hemorragias subaracnoideas. Por lo tanto, se recomienda repetir el estudio de imagen entre la primera y las 6 semanas después de realizado el primer estudio. Existen 3 opciones de tratamiento. La primera, realizar solamente un tratamiento conservador o realizar solamente la observación. Esto solo se reserva a los pacientes con los aneurismas no rotos
en los cuales el riesgo de ruptura es bajo. Se puede realizar cirugía con clipaje del cuello aneurismal o tratamiento endovascular cuyo objetivo es la oclusión del saco aneurismal. El tratamiento quirúrgico tiene una morbilidad del 4 al 10.9% y una mortalidad del 1 al 3%. El objetivo del tratamiento quirúrgico es la protección definitiva contra la ruptura del aneurisma, ya que en ese mismo momento se pone un clip, el cual protege de un nuevo resangrado, ya que está ocluyendo el cuello aneurismal. El porcentaje de una oclusión incompleta del aneurisma es del 5.2%, de una recurrencia de la formación de un aneurisma del 1.5% y una hemorragia o un resangrado del 0.26%. Son porcentajes relativamente bajos. En cuanto al tratamiento endovascular, la morbilidad va del 3.7 al 5.3% y la mortalidad del 1.1 al 1.7%. El riesgo de disección arterial es del 0.7%, la oclusión del vaso portador del aneurisma del 2% y tromboembolia distal del 2.4%. Durante el procedimiento, el riesgo de ruptura del aneurisma es del 1.4 al 2.7%. Esto varía de acuerdo a los centros y la destreza del operador. Sin embargo, cuando se presenta ruptura del aneurisma, la mortalidad puede ser desde el 30 hasta el 40%. Después de realizarse la oclusión del aneurisma mediante la embolización por COIL, puede haber una recurrencia o una recanalización entre el 20 al 33.6%. Esto es porque después de que se ponen los COILs en el saco aneurismal, presentan un fenómeno que se llama compactación, es decir, se aglutinan más los COILs, dejando espacio libre, generalmente lo que es en la zona del cuello del aneurisma. Entonces, esto puede tener un riesgo de recanalización del 0.8% en un seguimiento promedio de 31 meses. Con los nuevos materiales que han aparecido en materia endovascular, como son los stent, los diversores de flujo o dispositivos como el WEB, estos han permitido disminuir la tasa de recanalización de los aneurismas después del tratamiento endovascular. Aquí podemos ver una tabla en la que realizamos la comparación de los dos principales tratamientos invasivos, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endovascular. Aquí podemos ver que los dos tratamientos se realizan mediante anestesia general. Algunos reportes de casos han mencionado el uso de anestesia local o sedación para realizar la embolización. Sin embargo, nosotros recomendamos realizarla siempre con el paciente en anestesia general, ya que esto reduce el riesgo de movilización durante el procedimiento. Aquí podemos ver que el tratamiento quirúrgico va a dejar una cicatriz, que es por la craniotomía, y el tratamiento endovascular solamente va a dejar una pequeña punción. Generalmente se realiza en la región inguinal, pero también se puede realizar punción en la región radial, y en casos en los que el acceso ya sea inguinal o radial es difícil, se puede hacer punción directa a la carótida, pero esos son los casos menos comunes. En cuanto a la pérdida de sangre, las cirugías, el paciente puede tener mayor pérdida sanguínea a comparación del tratamiento endovascular. El riesgo de isquemia es igual para los dos tratamientos, tanto el quirúrgico por clipaje del vaso, la arteria, o el endovascular por oclusión durante el procedimiento. Como es un procedimiento invasivo, el tratamiento quirúrgico puede dar mayor riesgo de crisis convulsivas a posteriori a los pacientes en comparación del tratamiento endovascular. En el tratamiento quirúrgico se prefiere realizar en los pacientes que tienen aneurismas con un cuello largo, es decir, que la proporción entre el diámetro del aneurisma, del saco del aneurisma, y el diámetro de la porción que está en contacto con la arteria que es portadora del aneurisma es similar. Entonces, en estos pacientes muchas veces se prefiere el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, actualmente, y por eso le pongo aquí entre signos de interrogación, actualmente con los nuevos dispositivos que contamos en endovascular, ya sea el uso de stent, podemos realizar embolizaciones de aneurismas con cuello largo.
Generalmente los tratamientos quirúrgicos se realizan en localizaciones difíciles, sin embargo el tratamiento endovascular se puede realizar no importa dónde está la localización del aneurisma. Para realizar un tratamiento quirúrgico es importante que el paciente tenga un vilán de hemostasia normal, y en el tratamiento endovascular el paciente puede estar recibiendo anticoagulantes o antiagregantes sin que eso limite el tratamiento que vamos a hacer. Es importante recalcar que el tratamiento quirúrgico tiene un 90% de oclusión completa después de que se realiza el procedimiento, y el tratamiento endovascular tiene un 50% de oclusión completa, y esto está dado mucho por el fenómeno de compactación que se presenta después de haber introducido los coils dentro del saco aneurismal. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico va a tener una estabilidad del resultado inicial, y el tratamiento endovascular se tiene que hacer realmente un control después, siempre para ver si no hay una recanalización. Aquí podemos ver un ejemplo de un aneurisma. Este es un aneurisma fusiforme. Como pueden observar, no se encuentra un cuello bien definido. El aneurisma solamente se ve una dilatación sobre esta rama superior de la arteria cerebral media, y estos son aneurismas un poco más difíciles de embolizar. Aquí tenemos otro ejemplo de un aneurisma. Esta es una tomografía, una angiotomografía con reconstrucción, donde podemos ver un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. Aquí vemos la rama superior, una rama inferior, y vemos este aneurisma, donde el cuello está formando parte de esta bifurcación. Vemos el mismo aneurisma, de hecho es el mismo paciente, pero en un estudio de imagen por resonancia magnética, en una angioresonancia. Vemos igual el aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media, donde vemos la rama superior y la rama inferior. Es el mismo paciente, donde vemos el aneurisma que ya vimos en las diapositivas anteriores, en la angiotomografía y en la angioresonancia, pero aquí lo vemos en un estudio de una angiografía digital, donde vemos el aneurisma de bifurcación de la arteria cerebral media, y podemos ver que este paciente tenía un aneurisma en espejo. Aquí vemos otro aneurisma, la bifurcación de la arteria cerebral media contralateral. Como ya les dije, actualmente las angiografías han mejorado con el hecho que podemos hacer reconstrucciones tridimensionales. Aquí podemos ver el aneurisma que vimos en la angiotomografía y en la angioresonancia, y que vimos en la angiografía digital convencional. Con la reconstrucción, si pueden apreciar, se pueden observar de forma más nítida las características del aneurisma con respecto a la arteria cerebral media, a las arterias de la bifurcación, la rama superior y la rama inferior. Podemos ver que es un aneurisma irregular, que el cuello es largo, y estos aneurismas muchas veces son aneurismas que el tratamiento quirúrgico es la mejor opción, dado que el cuello es mucho más largo y es más accesible para los cirujanos. Aquí tenemos un paciente de 53 años que llegó a urgencias en el cuadro de una cefalea de inicio súbito con alteración en el estado de alerta. Se realizó inicialmente la tomografía de cráneo simple, que es la que estamos observando, donde podemos ver la presencia de sangre interhemisférico en los valles silvianos, en todas las cisternas de la base, pero además vemos presencia de sangre intraventricular que está ocasionando una hidrocefalia importante, una hidrocefalia aguda. El mismo paciente se realizó una angiotomografía, esto es para poder ver el aneurisma, y encontramos aquí una pequeña dilatación en la comunicante anterior. Este es en un corte axial no muy bien centrado, pero aquí está el corte coronal y podemos ver aquí el pequeño aneurisma. Esta es una reconstrucción tridimensional de la angiografía, la cual permite visualizar mejor el aneurisma, y podemos ver pequeñas protrusiones dentro del mismo aneurisma, y esto va a darle mayor riesgo de sangrado, ya que son zonas mucho más frágiles. Este aneurisma al medirse, tuvo una medida de 4.8 milímetros con un cuello de 3 milímetros, lo que hace más fácil realizar la embolización. La reconstrucción tridimensional nos ayuda también
a observar mejor el aneurisma. Por ejemplo, nosotros necesitamos ver las arterias que son próximas al aneurisma, como son estas cerebrales anteriores. Nos ayuda a ver el cuello del aneurisma y nos ayuda a ver todo lo que es el saco aneurismal. Entonces, esta es la mejor incidencia para poder realizar la embolización. Entonces, ya que tenemos nuestra incidencia de trabajo, continuamos haciendo la angiografía. Si se fijan, es la misma incidencia, la misma proyección, donde podemos ver las arterias cerebrales anteriores, el complejo comunicante anterior y la presencia del aneurisma. Aquí vemos ya el aneurisma embolizado. Lo que logramos ver solamente son la presencia de los coils. A continuación vamos a hablar de malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas, por definición, son anomalías de los vasos sanguíneos congénitas que se producen por el desarrollo anormal de redes capilares, permitiendo conexiones directas entre las arterias y las venas. Su etiología es desconocida, sin embargo, podría ser multifactorial, como la mutación genética y la estimulación angiogénica. Algunos creen que las malformaciones se desarrollan en el útero, mientras que otros abogan por una reacción angiopática después de un evento cerebral isquémico o hemorrágico como factor principal de su desarrollo. La incidencia es de 1.12 a 1.42 casos por 100.000 personas año. Sin embargo, la prevalencia actual es mayor debido a que normalmente es una enfermedad silente, ya que solo el 12% de las malformaciones arteriovenosas se vuelven sintomáticas. La incidencia de las malformaciones arteriovenosas familiares es rara y está asociada a otras anomalías como el síndrome de Osler-Weber-Rendu y el síndrome de Sturge-Weber. Las malformaciones arteriovenosas incidentales en una resonancia magnética se pueden encontrar hasta en un 0.05%. La mortalidad después de que una malformación arteriovenosa sangra es del 10 al 15% y la morbilidad del 30 al 50%. No se presenta una predilección por género, la misma incidencia es en hombres y en mujeres, y principalmente se encuentra en adultos jóvenes. Las malformaciones arteriovenosas se componen de un nido central vascular, de una arteria aferente y de las venas de drenaje. Aproximadamente la mitad de las malformaciones se encuentran en las zonas limítrofes, es decir, la zona de unión entre la irrigación de dos arterias diferentes, por ejemplo, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. En esta imagen podemos observar la diferencia entre una malformación arteriovenosa y la conformación normal de las arterias y las venas cerebrales. Una vez que llega la sangre a las arterias, es transportada por las arterias para después introducirse en las arteriolas y las cuales forman la red capilar para después volver a formar las vénulas y la vena de drenaje. En una malformación arteriovenosa no existe este lecho capilar, hay una conexión directa entre la arteria y la vena, lo que produce que la presión o el flujo que debe ir disminuyendo gradualmente no se disminuya de esa forma y el flujo llega de la misma manera a través de la arteria hacia la vena, provocando venas más tortuosas, arterias más tortuosas y un lecho capilar también tortuoso, serpentiginoso, como si fuera una maraña de arterias. Y esto es lo que da más riesgo de ruptura. Aquí tenemos una angiografía cerebral, la puse comparativamente para que ustedes puedan observar. Es el mismo paciente, solamente de este lado es el lado derecho y este lado el lado izquierdo donde tiene una malformación arteriovenosa. De manera normal, una arteriografía y bueno, la circulación se compone de una fase arterial, una fase capilar y una fase venosa. Y es lo que nosotros esperamos ver en la angiografía. Es por eso que la angiografía es el estudio de elección para poder evaluar las malformaciones arteriovenosas. Aquí empezamos a ver la fase arterial. Vemos cómo se llenan de los dos lados la arteria carótida interna. Vemos que ya se empiezan a ver las ramas de la arteria cerebral media y las ramas de la arteria cerebral anterior. Pero de este lado, el lado de la malformación, ya podemos observar una maraña de arterias no bien definidas que conforman el nido de la malformación con dilataciones de las arterias. Conforme avanza la grafía, podemos observar
que se empiezan a llenar de forma distal todas las arterias. Pero del lado de la malformación ya podemos ver aquí lo que llamamos una vena precoz, es decir, una vena que aparece antes del momento que debe de aparecer. Aquí ya empezamos a ver la fase capilar. Si se fijan, se ve más difuminado o más borrosa las arterias de los dos lados, pero del lado de la malformación ya podemos ver venas corticales que drenan, ya más gruesas, más definidas, lo cual es anormal. Aquí estamos ya enteramente en la fase capilar y vemos que estas venas van a drenar hacia el seno sagital superior. Ya empezamos a ver la fase venosa del lado que no presenta la malformación. Si se fijan, estas son venas corticales, pero aquí ya lo vemos ya más avanzado. Aquí ya es una verdadera fase venosa donde vemos el seno sagital superior, las venas corticales, las cuales ya empezábamos a ver desde la fase arterial del lado de la malformación. Entonces, con eso podemos distinguir la presencia de una malformación arteriovenosa. Entonces, decimos que las malformaciones arteriovenosas tienen arterias aferentes, las que llevan la sangre a la malformación, unido, y tienen esto que son las venas de drenaje. Además que la peculiaridad es que tienen un drenaje venoso precoz, es decir, aparición precoz de las venas antes de que termine las fases arteriales. El cuadro clínico de las malformaciones puede ser variable. Primero pueden causar disfunción neurológica a través de diferentes mecanismos, como la hemorragia. Aproximadamente de todas las malformaciones que tienen síntomas, esas malformaciones van a tener un episodio de hemorragia en un 41 a 79%. En general, el riesgo anual de hemorragia es del 3%, pero variando las series puede ir desde el 1 al 33%. Si el paciente ya tuvo un episodio de sangrado, tiene un riesgo de sangrado 3.2 veces mayor que los pacientes que no han tenido sangrados. Las malformaciones profundas o las malformaciones del tallo cerebral tienen mayor riesgo de sangrado y las malformaciones con drenaje venoso profundo también tienen mayor riesgo de sangrado. Cada episodio de hemorragia se asocia a una morbilidad del 30 al 50% y una mortalidad del 10 al 40%. El paciente también puede presentar crisis convulsivas que inicialmente pueden ser focales con generalización secundaria y se pueden presentar en un 15 a un 40% de los pacientes. Los pacientes pueden manifestar alteraciones neurológicas progresivas en un 6 al 12%. Estas son lentamente progresivas y se cree que se produce por un fenómeno de robo, el cual está relacionado con la privación normal del parénquima cerebral de nutrientes y oxígeno, ya que la sangre pasa por el lecho capilar normal a los canales arteriovenosos malformados, desarrollándose esto en varios meses o incluso años. También se ha planteado otra hipótesis, que es el efecto de masa que ejerce la misma malformación sobre el parénquima cerebral normal, que puede producir una disfunción, la cual puede ser progresiva. Los pacientes con malformaciones pueden tener cefaleas entre un 15 al 15%, sin embargo, no se ha definido una característica específica de este tipo de cefalea. El diagnóstico: se puede identificar las malformaciones en una tomografía de cráneo simple o en una resonancia magnética. Normalmente se debe realizar una combinación de estos estudios para planificar un tratamiento e identificar bien las características de la malformación. En una tomografía de cráneo simple, sin contraste, el nido se puede ver algo hiperdenso, ya que el nido puede tener la densidad de sangre, lo que hace que se diferencie del cerebro cercano. Por ejemplo, aquí podemos ver la presencia de una densidad un poco más parecida a la sangre, que hace que se vea diferente al cerebro adyacente. Puede también ser evidente en una tomografía de cráneo simple las venas de drenaje, las cuales son agrandadas, y la presencia de calcificaciones. En la angiotomografía se pueden observar las arterias de alimentación, se pueden observar mejor los nidos y las venas de drenaje. En la fase aguda, si el paciente llega a un servicio de urgencias o al hospital por el contexto de una hemorragia, la tomografía nos puede ayudar
a ver la extensión de la hemorragia, si tiene un componente intraventricular, si es un componente solamente parenquimatoso. También la tomografía de cráneo simple nos puede ayudar a ver si hay presencia de hidrocefalia en la fase aguda. Aquí vemos una angiotomografía con reconstrucción donde, como ya vimos, se pueden ver las arterias, se puede observar mejor el nido. La imagen por resonancia magnética es muy sensible para trazar la ubicación del nido de la malformación y las venas de drenaje. El flujo rápido en un conglomerado de vasos sanguíneos enredados genera vacíos, como se puede observar en esta imagen, de flujo serpentiginoso y tubular, que se ven mejor en T1 y también en secuencias T2, sobre todo en T2 ponderada, como es esta imagen. Se identifican mejor los episodios de hemorragia, previas, edema adyacente y atrofia, sobre todo el edema en la secuencia FLAIR. La imagen por resonancia es un excelente método de seguimiento después de tratamientos como la radioneurocirugía, ya que evalúa la regresión del volumen de la malformación, la regresión del nido, sobre todo el edema posterior y si hay la presencia de necrosis después de la radiación. En cuanto a la angiografía cerebral, sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico y planificación del tratamiento. Ayuda a observar la anatomía exacta de los vasos de alimentación, los nidos y las venas de drenaje. Ayuda a identificar la presencia de aneurismas de hiperflujo asociados, los cuales sugieren un mayor riesgo de hemorragia. El tiempo de tránsito de contraste que se relaciona con el estado de flujo de la lesión puede proporcionar información crítica para la planificación del tratamiento endovascular. Aquí vemos una imagen, es un paciente donde podemos ver una resonancia magnética en la secuencia FLAIR, donde apenas se alcanzan a visualizar algunos artefactos o ausencia de flujo. Sin embargo, podemos ver que no hay edema cerca de la malformación. Aquí en una secuencia ecogradiente T2 podemos ver pequeñas hiposeñales que son parte de la malformación, que son más evidentes en esta secuencia T2 ponderada, donde se observan más a detalle las ausencias de flujo que son correspondientes a los vasos sanguíneos. Tenemos el mismo paciente, solamente que es un corte coronal, donde se observa mejor la malformación insular. Y aquí podemos ver la malformación, la maraña de vasos que vienen en las arterias, se forma el nido. Y esto es en una secuencia, una reconstrucción 3D TOF. Aquí vemos la malformación, pero ya en una angiografía donde podemos ver las arterias aferentes y vemos el nido de la malformación. Aquí empezamos a ver ya las venas de drenaje. Si se fijan, hay venas que van hacia la región cortical para drenar posteriormente en el seno sagital superior. Varias escalas se han utilizado para ayudar a tomar la decisión del manejo de estos pacientes. Entre ellos se encuentra la escala de Spesley-Martin, la cual evalúa el riesgo de morbilidad y mortalidad quirúrgica de las malformaciones. Si bien esta escala se realizó para evaluar el riesgo después de un evento quirúrgico, también se puede usar en el caso de el tratamiento después de radiación. Entonces, esta escala incluye el tamaño de la malformación, la localización, si es en un área elocuente o no, y si tiene drenaje venoso, ya sea superficial o profundo. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores, el riesgo de sangrado al año es del 1%, si tiene un factor es del 3 al 5%, dos factores del 8 al 15% y tres factores el riesgo es mayor al 30%. El tratamiento debe de realizarse una decisión colegiada consensual por un equipo multidisciplinario, el cual debe estar compuesto por un neurólogo, un neurocirujano, un terapista endovascular o neurointervencional y un radioneurocirujano. Existen varios tratamientos posibles, desde tratamiento conservador, realizar cirugía, radioneurocirugía o embolización. Incluso se puede realizar una combinación de varios de estos tratamientos. El tratamiento endovascular, el procedimiento
Este requiere un cateterismo superselectivo de las arterias que alimentan la malformación. Gracias al avance de la terapia endovascular se han desarrollado catéteres que pueden viajar de forma más distal a arterias más pequeñas para realizar la embolización. El objetivo es llenar el nido de la malformación y ocluir los vasos de alimentación, conservando siempre los vasos colaterales que van sobre todo a un cerebro adyacente normal, para evitar la presencia de infartos cerebrales. Su elección se ha incrementado por los avances de tecnología endovascular, como ya les he mencionado, y por que es un método de tratamiento menos invasivo. La craniotomía para la resección quirúrgica de una malformación arteriovenosa se informó por primera vez en 1920, pero el procedimiento quirúrgico se ha perfeccionado con el uso del microscopio quirúrgico, la orientación estereotáctica y la instrumentación moderna. La cauterización microquirúrgica de las arterias de alimentación y de las venas drenantes permite la eliminación completa de la malformación arteriovenosa con una sola muestra, pero necesariamente presenta algún riesgo para el tejido cerebral contiguo, ya que el plano de disección está fuera del límite de la malformación. Normalmente se debe realizar una angiografía posoperatoria para documentar la excisión completa de la malformación. Los beneficios incluyen altas tasas de obliteración completa de la malformación y sus limitaciones son la ruptura intraoperatoria de la misma malformación, la accesibilidad anatómica, ya que en malformaciones más profundas es difícil realizar un tratamiento quirúrgico, el edema por retracción, la resección de tejido cerebral normal, la trombosis de vasos de alimentación y el avance de la presión de perfusión normal. La radiocirugía puede ser una terapia efectiva para pacientes adecuadamente seleccionados con malformaciones arteriovenosas cerebrales. Se produce una esclerosis gradual de los vasos sanguíneos con la obliteración eventual durante un periodo de 1 a 2 años. Normalmente se debe realizar en malformaciones que miden menos de 3.5 centímetros, ya que son pequeñas malformaciones en las cuales se puede realizar un tratamiento completamente eficaz. Este tratamiento eficaz depende del volumen de la malformación, la angioarquitectura, la ubicación y la dosis de radiación que se vaya a emplear. Hay que tener en cuenta que la misma radiocirugía puede tener complicaciones como la presencia de edema y radionecrosis, o sea, necrosis alrededor del sitio de irradiación. A continuación vamos a hablar sobre las fístulas durales o las fístulas arteriovenosas durales. Por definición son comunicaciones entre las arterias durales y los senos venosos, las venas meningias y las venas corticales. Se distinguen de las malformaciones arteriovenosas, las cuales acabamos de ver, por la presencia de un suministro arterial dural y la ausencia de un nido parenquimatoso. Se presentan entre el 10 al 15% de todas las malformaciones intracraneales. La mayoría se presentan en edad adulta y drenan principalmente o son comunicaciones hacia los senos transversales, sigmoides y cavernosos. Algunas de las fístulas durales son idiopáticas, sin embargo, se ha observado que en algunos casos hay antecedentes de craniotomías previas, traumas o trombosis de senos durales. Se han presentado dos hipótesis etiológicas basadas en la trombosis sinusal. La primera es que las comunicaciones arteriovenosas fisiológicas entre las arterias meningias y los senos venosos durales se agrandan en respuesta a la presión venosa local elevada, lo que resulta en una comunicación patológica. Y el segundo es que la hipertensión venosa debido a la obstrucción del flujo de salida causa una disminución en la perfusión cerebral y promueve la angiogénesis. Además, se ha observado que pacientes con antecedente de trombosis venosa y fístula dural tienen también factores de riesgo hereditarios como deficiencia de proteína C, proteína S, deficiencia de tritrombina. Estos hallazgos podrían implicar un papel de hipercoagulabilidad en la formación de una fístula dural. Las localizaciones principales de las fístulas durales son el seno transverso y sigmoides en el 35%, el seno cavernoso en 35%, hacia el tentorio
o al seno petroso superior en un 5%, el seno sagital superior a un 5%, la fosa anterior al 5% y el canal de hipogloso de un 3 al 4%. Se han descrito varias clasificaciones de acuerdo al patrón de drenaje venoso de las fístulas durales. La más conocida es la clasificación de Coñar o de Lariboisière-Coñar, que es una clasificación hemodinámica que ayuda a predecir el riesgo de sangrado. Sin embargo, esta clasificación no sirve para saber el tratamiento que se va a realizar. Otra clasificación es una clasificación anatómica, que es de acuerdo a la vascularización del espacio dural, y esta clasificación sí nos ayuda a saber el tratamiento que vamos a poder ofrecer al paciente. Por último, una clasificación que es la clasificación de Borden, que ayuda a estratificar las lesiones en base al sitio de drenaje venoso y la presencia o ausencia de un drenaje venoso cortical. Por lo tanto, la falta de drenaje venoso cortical es una característica favorable y se asocia con una historia natural benigna de la fístula dural. Clasificación de Coñar tipo 1 a 2A o Borden tipo C son características favorables. Estos pacientes suelen presentarse de manera incidental o con síntomas de aumento del drenaje venoso dural, por ejemplo, tinnitus pulsátil o exoftalmos. El riesgo de hemorragia intracraneal por lesiones de Borden tipo 1 o Coñar tipo 1 o 2A es extremadamente bajo. En cualquier esquema de clasificación, la presencia de drenaje venoso cortical, por ejemplo, un Borden tipo 2 y 3 o un Coñar tipo 2B y A5, es una característica agresiva que se coloca a las fístulas durales y les proporciona mayor riesgo de sangrado. En estas lesiones se ha informado una tasa de mortalidad anual del 10.4%, un riesgo anual de hemorragia intracraneal del 8% y un riesgo anual de alteraciones no asociadas a hemorragia neurológicas del 6.9%. Es importante saber que el riesgo de transformación o progresión de una fístula dural de tipo 1 a una fístula de mayor grado es muy bajo. Las malformaciones arteriovenosas durales o fístulas durales se presentan entre la quinta y sexta década de la vida. Se pueden presentar con un cuadro clínico de tinnitus pulsátil, oftalmoplegia, proptosis, quemosis, dolor retricular y disminución de la agudeza visual, esto es cuando hay fístulas del seno cavernoso, hemorragia intracraneal, crisis convulsivas, deterioro cognitivo o pseudodemencia asociada a alteraciones del drenaje venoso y datos de hipertensión endocraneal con cefalea, náuseas, vómitos, paresia de nervios craneales por compresión, etc. El diagnóstico se debe hacer una evaluación inicial, la cual debe incluir una tomografía de cráneo y una resonancia magnética. La tomografía de cráneo identifica hemorragias intracraneales y edema cerebral. En la resonancia magnética podemos ver los vasos dilatados, presencia de protrusiones venosas, reace vascular y signos de hipertensión venosa en lesiones de alto grado. Por ejemplo, hiperintensidad de la sustancia blanca, hemorragia intracraneal o infarto venoso. Sin embargo, estos hallazgos varían según el tipo de fístula dural. Las lesiones de tipo 1 y de tipo 2 pueden revelar agrupamiento de flujo vacío, venas oftálmicas congestionadas o proptosis, mientras que las lesiones agresivas de tipo 2 o 3 tienen más probabilidades de mostrar vasos dilatados, reace vascular prominente y hemorragia. Cualquier sospecha de vacío de flujo alrededor de un seno venoso debe propiciar una evaluación adicional, y esto es con una angiografía. Se puede realizar la angiotomografía cerebral. Esta puede ayudar a definir la comunicación arteriovenosa en relación con la anatomía circundante del cerebro y el cráneo. También puede ayudar a evaluar la presencia de hidrocefalia en caso de la tomografía de cráneo simple. En una angioresonancia podemos ver un exceso de vasos piales que puede sugerir la presencia de una fístula con drenaje venoso cortical. Podemos ver hiperintensidad en la imagen ponderada por susceptibilidad, que es un indicador de drenaje venoso. Podemos ver edema de la sustancia blanca, que es evidencia de congestión venosa. Y debemos recordar siempre que una resonancia magnética normal no excluye la presencia de una fístula venosa. La angiotomografía tiene una sensibilidad de 15% versus una angioresonancia de un 50%. Como ven, la sensibilidad es baja de los dos estudios a comparación de la angiografía, que es el estándar de oro.
Aquí tenemos la imagen de un paciente de 70 años a quien se realizó una resonancia por presentar un cuadro clínico de episodios de alteración de memoria y cefaleas de reciente inicio. La resonancia podemos ver un hiperseñal a nivel del seno, de la unión del seno transverso y el seno sigmoides en la secuencia de TOF, que no se visualiza del lado contrario. En la angiografía de este mismo paciente podemos ver una fístula dural tipo 2A cerca del foramen yugular, alimentada principalmente por una rama occipital que viene de la arteria carótida externa, viene de la rama occipital y viene a unirse al seno dural. Además, hay una rama estilomastoideo y una rama neuromeningia de la faringe ascendente que también va a drenar al seno venoso. Aquí tenemos una tomografía de otro paciente donde podemos ver la presencia de una hemorragia en la región occipital y es una hemorragia que siempre se debe sospechar de una fístula dural, sobre todo por la cercanía que tiene con los senos venosos y sobre todo si es un paciente ya mayor. Aquí tenemos una angiografía del mismo paciente que demuestra una fístula dural tipo 3 con un drenaje venoso cortical. Como podemos ver, se empieza a llenar las arterias y viene a drenar hacia las venas corticales. La fístula entonces es alimentada por esta rama, que es una rama petroescamosa de la arteria meningia media, además de una rama de la arteria meningia posterior derecha. Vemos el drenaje que va hacia el seno. El tratamiento tiene que ser una decisión multidisciplinaria. Se debe basar de acuerdo a la historia natural y el curso clínico esperado de la lesión. Se da un tratamiento conservador para fístulas de bajo grado, que es Borden 1, Coñar 1 o 2A. Lesiones de bajo grado con síntomas incapacitantes graves, por ejemplo, tinnitus, que es un tinnitus que afecta la calidad de vida del paciente, o alteraciones visuales. Estos pacientes, a pesar de que son fístulas de bajo grado, tienen que tratarse. Las lesiones de alto grado siempre tienen que ser tratadas con un tratamiento de manera oportuna y rápida para evitar el riesgo de hemorragia. El objetivo del tratamiento es eliminar la comunicación arteriovenosa y se puede hacer por una embolización transarterial, transvenosa o una embolización combinada. Si se realiza mediante cirugía, se reserva solamente a los casos en que el tratamiento endovascular ha fallado o no es factible. Por último, vamos a hablar de los cavernomas. Los cavernomas son anomalías de los vasos sanguíneos venosos caracterizados por la presencia de espacios sinusoidales recubiertos de endotelio sin interposición de parénquima cerebral. Son conocidos también como angiomas cavernosos, hemangiomas cavernosos o malformaciones cavernosas. Son lesiones vasculares de flujo lento, es decir, no vamos a encontrar pulsaciones como lo podemos ver en las malformaciones arteriovenosas. Son lesiones bien delimitadas, sin cápsula y sin pedículo que lo nutre. Se consideraban lesiones raras con una prevalencia del 0.3 al 0.9% y representan entre el 9 y el 15% de las malformaciones vasculares cerebrales. Son lesiones vasculares, como ya dijimos, de flujo lento, lo que les hace unas verdaderas malformaciones vasculares venosas. La mayoría se ubican supratentoriales, temporales en el 26%, seguida de frontal en el 22% y en tallo en el 15%, aunque pueden encontrarse en cualquier estructura que tenga vascularización. No tienen predilección por género y se presentan principalmente entre los 20 a 50 años. Pueden ocurrir en dos formas, la forma hereditaria, que es autosómica dominante, y la forma aislada, que es esporádica. Los cavernomas hereditarios se han descrito con mayor frecuencia en hispanos y se puede llamar también angiomatosis cerebral familiar, con transmisión autosómica dominante con penetrancia incompleta, y estas pueden ser responsables del 10 al 15% de los casos de cavernoma. En el 75% de los casos se identifica una lesión solitaria, mientras que en los casos de tipo familiar, el 62% van a tener lesiones múltiples.
Se han implicado varios genes en la formación de estos cavernomas, como son los que se muestran, y se cree que estos genes están implicados en la generación de vasos anormales y afectan el parénquima cerebral que rodea las células endoteliales. Todas estas mutaciones predicen proteínas truncadas. Por último, hablaremos de los cavernomas cerebrales. Los cavernomas son anomalías de los vasos sanguíneos venosos caracterizados por la presencia de espacios sinusoidales recubiertos de endotelio sin interposición del parénquima cerebral. Ausencia de características de vasos normales como la capa muscular y la capa adventicia son importantes en este tipo de patologías. Se conocen también como angiomas cavernosos, hemangiomas cavernosos o malformaciones cavernosas. Y estas son lesiones vasculares de flujo lento. Son lesiones bien delimitadas, sin cápsula y sin pedículo que lo nutre. Se consideraban lesiones raras con una prevalencia del 0.3 al 0.9%. Después del advenimiento de la resonancia magnética cerebral, ha aumentado su prevalencia. Representan entre el 9 y el 15% de las malformaciones vasculares cerebrales. Son lesiones vasculares de flujo lento, siendo unas verdaderas malformaciones vasculares venosas. La mayoría se ubican supratentoriales, como en el temporal en un 26% o en el frontal en un 22%, pero también se pueden encontrar en el tallo cerebral en un 15%. Incluso se han identificado ubicaciones más raras como en la médula espinal, en la retina, en el trayecto de la vía óptica o en el trayecto de otros nervios craneales. No tienen predilección por género y se presentan entre los 20 a los 50 años. Puede ocurrir en dos formas, la forma hereditaria, que es autosómica dominante, y la forma aislada, que es esporádica. Los cavernomas hereditarios se han descrito con mayor frecuencia en hispanos y se puede llamar también angiomatosis cerebral familiar, la cual tiene una forma de transmisión autosómica dominante con penetrancia incompleta. En el 75% de los casos se identifica una lesión solitaria, mientras que en los casos de tipo familiar, el 62% presentan lesiones múltiples. Se han identificado varios genes en la formación de los cavernomas intracraneales. Todas las mutaciones identificadas predicen proteínas truncadas. Hasta el momento estas mutaciones se han observado con mayor frecuencia en hispanoamericanos de descendencia mexicana. En pocas palabras, se cree que estos genes están implicados en la generación de vasos anormales y afectan el parénquima cerebral que rodea las células endoteliales. Se consideraban lesiones congénitas, sin embargo, se han reportado cada vez más casos de lesiones de novo, secundarias a radiación o secundarias a resecciones quirúrgicas. Los cavernomas de novo se han reportado posterior a radioterapia o radioneurocirugía. Se ha descrito la aparición de cavernomas radioinducidos en menores de 15 años de edad sometidos a radiación. Dos explicaciones se pueden ofrecer. 1. Si bien el cavernoma estaba presente en el momento de la radiación, pero indetectable, la radiación pudo haber fomentado su desarrollo. O 2. La radioterapia dio como resultado la aparición del cavernoma mediante la inducción de la proliferación y la dilatación del endotelio vascular por hialinización y necrosis fibrinoide de las paredes vasculares. Otras etiologías se han identificado como el trauma cerebral, la cirugía previa, lesiones vasculares coexistentes como el reporte de un caso de desarrollo de cavernoma posterior a una microhemorragia talámica derecha. Se han reportado también asociación de cavernomas con anomalías venosas del desarrollo hasta en un 33% de los casos, telangiectasia capilar y enfermedades de Moya-Moya. Las teorías sobre la aparición de estas lesiones son lesiones nuevas con un crecimiento rápido que las hace sintomáticas o que no son lesiones realmente nuevas, sino que eran lesiones pequeñas para ser detectadas por una imagen, siendo quiescentes por un periodo prolongado con una fase de crecimiento posterior. Los cavernomas pueden ser asintomáticos en 19% de los casos, pueden presentarse con cefalea en 30-34% de los casos, alteraciones neurológicas focales en 22% de los pacientes o eventos hemorrágicos en 3.1% de pacientes al año. El sangrado de los cavernomas es más frecuente en aquellos que se encuentran en el tallo cerebral versus los que se encuentran supratentoriales. Para realizar el diagnóstico,
La presentación inicial puede ser lesiones quísticas con hemorragia intraquística. Se deben de hacer siempre diagnósticos diferenciales, como un diagnóstico diferencial a tumores, como los gliomas o metástasis, abscesos o incluso a la neurocisticercosis. El estándar de oro para el diagnóstico de los cavernomas es la resonancia magnética. Son malformaciones angiográficamente ocultas, es decir, que si uno realiza un estudio de angiografía, no va a poder realizar el diagnóstico de un cavernoma. Al contrario, sería un diagnóstico por exclusión. Y solamente se puede observar algo cuando son lesiones de gran tamaño porque producen efecto compresivo. Las lesiones hiperdensas se pueden observar en la tomografía cerebral y estas son hiperdensas cuando se comparan con el cerebro adyacente. Se pueden observar calcificaciones, ya que como son malformaciones venosas, estas pueden tener estagnación venosa y eso puede favorecer la formación de calcificaciones. Los cavernomas, cuando miden más de 5 milímetros, van a ser visibles en una tomografía cerebral. En la tomografía cerebral podemos ver hemorragias agudas con imágenes de hiperdensidades. Como ya dijimos, la resonancia magnética cerebral es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de cavernoma cerebral. Es la herramienta diagnóstica más sensible y más específica. Demuestra un realce de lesiones quísticas multiloculadas en apariencia de palomita de maíz o en mora, en secuencias T1 y T2 con parcial componente de hemosiderina en anillo, debido a que los capilares y las vénulas pueden sangrar continuamente. En la secuencia ecogradiente tiene la forma de hoyos hipointensos que se observan desde algunos milímetros de diámetro. Además, es altamente sensible para descubrir la presencia de pequeñas malformaciones cavernosas. En el cerebro y la médula, los cavernomas están rodeados normalmente de hemosiderina y de gliosis. Aquí podemos ver una imagen de tomografía en esta región, donde se puede ver una zona calcificada cerca del agujero de Monro. En la secuencia T2 ponderada podemos ver una lesión pequeñita, pero que sí tiene un aspecto de palomita de maíz que corresponde al cavernoma. Además, cuando hacemos una resonancia magnética con inyección de contraste, podemos ver que estos cavernomas pueden estar asociados con anomalías venosas del desarrollo, que se puede evidenciar en esta resonancia. Y en la secuencia de ecogradiente podemos ver depósitos de hemosiderina que corresponden al cavernoma. Aquí tenemos otra resonancia magnética cerebral, una secuencia T2 ponderada, donde podemos ver el cavernoma con un halo de hemosiderina y el aspecto típico de palomita de maíz. En esta región vemos los mismos cavernomas con el depósito de hemosiderina y pequeños cavernomas seguramente asociados. La resonancia magnética también nos va a ayudar a hacer clasificación de los cavernomas. Zambrowski clasificó los cavernomas en 4 tipos. El tipo 1 es un cavernoma con una hemorragia subaguda siendo hiperintenso en T1 y T2. El tipo 2 es un cavernoma con intensidad de señal mixta en T1 y T2 con anillo de hemosiderina hipointenso en T2. El tipo 3 tiene una hipo o isointensidad en T1 y en T2 por hemorragias crónicas, y el tipo 4 se puede ver una mala visualización, es una imagen normal en T2, excepto en secuencias ecogradientes. Con la administración de contraste se puede realizar diagnóstico diferencial con telangiectasias capilares, las cuales sí realzan al medio de contraste. Esta clasificación entonces va a ayudar para predecir el riesgo de sangrado de los cavernomas. Aquí tenemos una resonancia magnética de una paciente joven de 22 años con presencia de un cavernoma a nivel del puente. Aquí podemos ver en una secuencia FLAIR y en una secuencia T2 ecogradiente, donde se puede ver el depósito de hemosiderina. Esta paciente además presentaba un hemangioma hepático, el cual sigue siendo una malformación vascular venosa. Es importante recalcar que los pacientes pueden tener malformaciones
venosas cerebrales, en este caso el cavernoma cerebral, pero también se puede encontrar cavernomas asociadas en otras partes del cuerpo, en este caso en el hígado. El tratamiento. La indicación de tratamiento depende de la evolución de la lesión, la localización y la accesibilidad quirúrgica. Se recomienda observación en casos asintomáticos o con lesiones que son inaccesibles. Se recomienda resección quirúrgica para los pacientes sintomáticos y las lesiones accesibles. Se prefiere la evacuación quirúrgica si hay evidencia de hemorragias recurrentes y se puede dar tratamiento de radiocirugía cuando los síntomas son progresivos con lesiones inaccesibles quirúrgicamente. Sin embargo, este procedimiento tiene que tratarse con cuidado, ya que puede originar además cavernomas de novo. Espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Dejaré mi correo electrónico con los organizadores. Hasta luego y buen día.